Bueno, muy buenos días para todos. Ya de revista El Presente quería traer los artículos que nos dieran algo de claridad sobre la a la sectoría en los pacientes que tienen, sobre todo, parando eso es la inclusión y pues hay estudiantes internos. Es algo que muchas veces se ve, estas fotos corresponden a proyectos de economía abierta. Últimos 30 años, los procesos. Los procedimientos que se dan ahora en pacientes con necrosis pancreática, la tendencia es cada vez a ser menos invasivo. Y tenemos en la actualidad procedimientos como estos. Nosotros tenemos drenajes percutáneos, desbriamientos retroperitoneales asistidos por video, también endoscopia por el tracto que deja un drenaje percutáneo, o necrosectomía transgástrica, ya sea por vía endoscópica con uso de stent, y transgástrica por vía quirúrgica. Estas son algunas de las herramientas que se tienen actualmente previo pues, a considerar una necrosectomía abierta. Hay básicamente cuatro tipos de colecciones que se consideran dentro de las complicaciones de la pancreatitis. Dos son agudas, dos son crónicas. Digamos, el tiempo es un mes, las 4 semanas. Y aquí lo contemplamos pues dentro de los dos tipos clásicos de pancreatitis, que son la edematosa y la necrótica. Entonces aquí hay una forma relativamente fácil de acordarnos, y es que en los pacientes que tienen una pancreatitis edematosa de menos de 4 semanas con una colección, será una colección peripancreática aguda, muy homogénea, muy líquida, no está dentro del parénquima pancreático como tal. Y si evoluciona más allá de las 4 semanas, la tendencia es a generar una pseudocápsula y lo llamamos un pseudoquiste pancreático. Más o menos pasa lo mismo con la pancreatitis necrotizante. En la forma aguda dará lugar a una colección necrótica que puede involucrar el parénquima pancreático. Después de las 4 semanas, cuando se encapsula y genera una especie de muralla, pues se conoce como la necrosis pancreática amurallada. Entonces vamos a presentar estos dos artículos que traemos para el día de hoy. Bueno, buenos días a todos. Este primer artículo se titula, pues una pregunta la cual dice que si la necrosectomía pancreática abierta es aún contemporáneamente útil en la era mínimamente invasiva. Este es un estudio de corte prospectivo realizado en un centro de referencia de manejo de pancreatitis, es un hospital chino, en el cual se tomaron datos clínicos que van desde enero del 2011 a diciembre del 2022. El objetivo era pues evaluar, ver ese valor que tenía la necrosectomía abierta frente a los manejos mínimamente invasivos, en lo cual pues digamos estamos en una era en la cual básicamente la mayoría de las complicaciones las tratamos de esta manera. Los desenlaces que ellos evaluaron en este estudio fueron principalmente muerte, complicaciones como la fístula pancreática, falla orgánica, número de intervenciones, fístula entérica, infecciones por multidrogos resistentes y hemorragia intraabdominal. Esto comparando estas complicaciones en la necrosectomía abierta y en el manejo mínimamente invasivo. Las definiciones que ellos utilizaron para este estudio, entonces, la pancreatitis aguda crítica fue definida como una necrosis pancreática infectada asociada a falla orgánica persistente, es decir, que persistía por más de 48 horas. Y la subdividieron en dos tipos, una pancreatitis aguda crítica metacrónica y otra sincrónica. ¿Cuál era la diferencia entre estas dos? La metacrónica eran aquellos pacientes
los cuales tenían falla orgánica, presentaban una resolución de la falla orgánica y posterior desarrollaban la pancreatitis necrotizante infectada. Mientras que la sincrónica eran pacientes que tenían falla orgánica, no resolvían su falla orgánica y posteriormente desarrollaban la pancreatitis necrotizante infectada. La falla orgánica le definieron por falla en 3 sistemas de órganos que fueron cardiovascular, respiratorio y renal, dada por la escala de Marshall modificada, y se decía que había falla orgánica cuando presentaban falla por lo menos en 2 sistemas. Para confirmar la necrosis pancreática infectada se requería un cultivo positivo, bien fuera del tejido obtenido en alguno de los procedimientos o por líquido drenado. Y la necrosectomía abierta se la dividieron en 2 tipos, la necrosectomía abierta inicial y la de rescate. La inicial eran pacientes los cuales no habían tenido todavía ningún tipo de intervención y eran llevados a procedimiento quirúrgico abierto, mientras que la de rescate eran pacientes que habían tenido intervenciones percutáneas o mínimamente invasivas como primera opción y posteriormente habían requerido algún tipo de intervención quirúrgica. Entonces, las complicaciones, como ya las definieron, hemorragia masiva era cualquier hemorragia intraabdominal que hubiera requerido una intervención bien fuera radiológica, endoscópica o quirúrgica. La fístula gastrointestinal tenía que ser confirmada mediante imágenes o en cirugía. Y la fístula pancreática era por medición de la amilasa del líquido drenado, la cual debía estar por encima de 3 veces el nivel que estaba de amilasa sérica. El enfoque del manejo que le dieron a estos pacientes, ¿cómo fue? Todos los pacientes recibieron inicialmente el manejo conservador, el cual está estandarizado, que es reanimación con líquidos, el soporte para fallo orgánico si lo requería, el soporte nutricional, el manejo del dolor y como estamos hablando de que fue un estudio de necrosis pancreática infectada, todos recibieron terapia antimicrobiana. Importante que la mayoría de las intervenciones se pospusieron hasta la 3ª, 4ª semana, esto dado por evidencia previa ya existente en la cual se sabe que pacientes que son llevados a intervenciones de manera temprana antes del día 28 tienen una mayor mortalidad frente a pacientes que son llevados a posterior a este tiempo. Estamos hablando de una diferencia del 32 versus un 10% de mortalidad, a excepción obviamente que el paciente desarrollara una complicación que pues requiriera un manejo previo, como lo es el síndrome compartimental abdominal o cualquier otra complicación letal temprana. El enfoque mínimamente invasivo, ellos disponieron de este tipo de enfoques, el drenaje percutáneo que podía ser retroperitoneal o transabdominal. Siempre se hacía un seguimiento y en caso de que no hubiera mejoría a las 72 horas, estos pacientes eran llevados a otro procedimiento diferente. O también había drenaje transluminal endoscópico, necrosectomía pancreática retroperitoneal de acceso mínimo. Y los enfoques quirúrgicos que ya les había comentado de cuál era la diferencia entre el inicial y el de rescate. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios de inclusión? Eran pacientes, todos debían ser diagnosticados con pancreatitis aguda necrótica infectada y debían haber requerido algún tipo de intervención, bien fuera mínimamente invasivo o por cirugía abierta. Y los criterios de exclusión, como esos pacientes eran llevados a este centro de referencia, podían venir de otros sitios, no podían haber tenido un manejo invasivo previo, no podían tener disfunción orgánica o que estuvieran en estado de embarazo y que pues, los datos estuvieran incompletos. En total se incluyeron entonces, inicialmente tenían 355 pacientes con el diagnóstico de la pancreatitis necrotizante infectada. Se excluyeron de esos 35 pacientes, solamente quedaron 320 y de esos 245 estuvieron en el manejo mínimamente invasivo y 75 requirieron la necrosectomía pancreática. De estos, 32 requirieron la necrosectomía inicial, es decir, que antes de recibir cualquier manejo, bien sea percutáneo o quirúrgico, este fue el manejo inicial y la de rescate o de salvamento, que fue ya cuando habían recibido algún tipo de intervención. Entonces, a los resultados, primero, con las características demográficas de estos pacientes no hubo diferencias significativas. Con respecto a la etiología, sí es de resaltar que la principal etiología de estos pacientes era por hipertrigliceridemia con un 44.1%, seguido de etiología biliar y de terceras de etiología alcohólica. Un hallazgo aquí muy importante, y si nos damos cuenta con el número de intervenciones que requirieron los pacientes que fueron llevados a necrosectomía
abierta inicial requiere un posterior menor número de intervenciones, bien fueran percutáneas o reintervenciones quirúrgicas. Asimismo, asociado también una menor infección por agentes multidrogos resistentes. Con respecto a la necrosectomía de salvamento, que como le habíamos dicho, pacientes que habían tenido el drenaje percutáneo o cualquier otra intervención mínimamente invasiva y que luego habían requerido cirugía, la mayoría se presentó en pacientes hombres y en pacientes que habían tenido pancreatitis aguda sincrónica. ¿Eso qué quiere decir? Que habían desarrollado la falla orgánica, no habían resuelto su falla orgánica y ahí sí fue cuando desarrollaron la necrosis pancreática infectada. ¿Cuál es la comparación de estos resultados clínicos? Y si nos damos cuenta, no hay diferencia realmente significativa en estos desenlaces en lo que fue el manejo mínimamente invasivo y la necrosectomía pancreática inicial. Pero sí hay diferencias en pacientes que llevaban a necrosectomía pancreática inicial versus pacientes con necrosectomía abierta de salvamento, es decir, que ya habían antes requerido algún tipo de intervención mínimamente invasiva. Esto fue diferentemente significativo para mortalidad, para fístula gástrica, para hemorragia y para estancia en UCI, sin ningún tipo de diferencia en la fístula pancreática y los días de hospitalización. Con respecto a las indicaciones de la necrosectomía abierta, aquí si nos damos cuenta, los pacientes que fueron inicialmente llevados a necrosectomía abierta, bien fuera, porque no tenían de pronto alguna vía de acceso para un drenaje percutáneo o aún así la tuvieran, de estos pacientes, si se dan cuenta, ninguno requirió una necrosectomía de salvamento, diferente a los pacientes los cuales habían requerido algún manejo mínimamente invasivo previo, los cuales sí habían requerido ese tipo de intervención de salvamento. Con respecto a los riesgos de mortalidad y supervivencia, entonces se hicieron un análisis tanto univariado y multivariado con una regresión de Cox. Con respecto al análisis univariado, los riesgos de mortalidad para los pacientes que habían sido llevados a necrosectomía abierta, se encontró que estaba la falla orgánica múltiple, la pancreatitis aguda sincrónica, la hemorragia y los pacientes que habían sido llevados a necrosectomía de salvamento. Mientras que cuando hacían el análisis multivariado, lo que fue la falla orgánica múltiple y la pancreatitis aguda sincrónica, estos fueron factores de riesgo independientes para mortalidad en los pacientes que fueron llevados a necrosectomía abierta. Y dado esta tabla anterior que les mostré, entonces tenemos esta curva de supervivencia en la cual estratificamos los pacientes llevados a necrosectomía abierta con respecto a esos dos factores de riesgo independientes, que por un lado fue la falla orgánica múltiple y los pacientes con pancreatitis aguda sincrónica. Como se dan cuenta, tenemos una diferencia estadísticamente muy significativa en pacientes que presentaban y no presentaban la falla orgánica versus los pacientes que presentaban y no presentaban la pancreatitis aguda sincrónica. Entonces, con estos hallazgos, ¿qué podemos concluir? Pues primero, como vimos, los pacientes que fueron llevados a necrosectomía abierta inicial, estos pacientes requirieron menor número de intervenciones posteriores a los pacientes a los cuales se llevaron a procedimientos mínimamente invasivos, aunque no hubo diferencias en las tasas de mortalidad, como lo habíamos visto. Sin embargo, los pacientes que tenían falla orgánica múltiple y la pancreatitis aguda críticas sincrónicas sí fueron factores de riesgo para mortalidad para llevar a necrosectomía abierta y como lo vimos, una necrosectomía abierta de rescate, que es decir, esos pacientes que antes habían tenido un manejo mínimamente invasivo y luego se habían llevado a cirugía, sí llevaba una alta morbilidad y mortalidad, aunque pues obviamente estamos hablando que seguramente estos pacientes no habían mejorado con el manejo mínimamente invasivo, entonces seguramente la única opción que iban a tener era llevar una necrosectomía abierta y pues sería la única opción que esos pacientes iban a tener de mejorar. Con respecto a esto podemos decir que es muy importante que debemos evaluar el momento óptimo en que nosotros vamos a llevar a nuestros pacientes a determinar un manejo bien sea mínimamente invasivo o un manejo por cirugía abierta. ¿Por qué? Porque si yo le hago un manejo mínimamente invasivo y mi paciente no mejora, el hecho de llevarlo a una necrosectomía de salvamento, pues vemos que se relaciona con peores desenlaces en morbilidad y mortalidad versus pacientes a los cuales yo inicialmente trato con necrosectomía abierta
pues obviamente les va a ir muchísimo mejor. Esa es la diferencia, obviamente nunca despreciando de que pues obviamente las ventajas que tiene todo el manejo mínimamente invasivo en los pacientes. Y como limitaciones, pues tenemos que es un estudio de corte, solamente fue hecho en un centro de referencia de manejo de pancreatitis, por lo tanto uno no podría extrapolar los datos a la población general. Y como les había dicho, estos pacientes venían remitidos de diferentes centros a este punto donde era un centro de referencia, por lo cual puede que muchos de los datos que ellos hubieran tomado provinieran de esos centros, es decir, que la toma de datos no fue estandarizada solamente en un solo centro y obviamente pues se requerirían validar estos datos con ensayos clínicos, lo cual nos daría pues más evidencia. Bueno, pasamos al segundo artículo. Este es un estudio observacional que se hizo hacia el año 2019, salió publicado en el 2019. Digamos que la idea de este estudio fue dar continuidad a uno previo que se presentó en 2010, el estudio Panther. Este estudio, que se realizó en 19 hospitales en Holanda, tuvo como número de pacientes 88 personas. De esas 88 personas, la mitad prácticamente fueron llevadas a necrosectomía abierta y la otra mitad llevados a el manejo escalonado para pues, el manejo de la necrosis pancreática. En este estudio previo se pudo verificar que el manejo escalonado tenía mejores desenlaces en los eventos principales a considerar, que eran mortalidad y complicaciones graves. Incluso el estudio pudo demostrar que hasta un 35% de los pacientes podían mejorar de su necrosis pancreática únicamente con el drenaje. También pudieron demostrar, algo que no se pudo demostrar y que motivó la realización de este estudio es que habían situaciones que se presentan a más largo plazo y que no se veían en el primer ensayo, que fueron la presencia de hernia incisional, las complicaciones metabólicas derivadas de la pancreatitis, como diabetes, como el uso de enzimas pancreáticas y también los costos para el sistema de salud que tenía la atención de esos pacientes. Sí pudieron ver durante este primer estudio del Panther que el control de la fuente versus una necrosectomía completa del tejido pues, pancreático permitía que el paciente tuviera una mejor respuesta proinflamatoria frente al trauma quirúrgico y eso permitía a los pacientes mejorar de forma más rápida. Entonces, este es el estudio Panther. Los autores de ese mismo estudio Panther decidieron hacer un seguimiento 86 meses a los mismos pacientes que fueron llevados a ese primer estudio. Entonces, digamos que el análisis que se hizo empezó desde el 2014-2015, que fue el momento en el que empezaron a hacer una búsqueda activa de esos pacientes mediante visitas y una búsqueda pasiva a muy pocos con los registros clínicos de los que se tenían. Se tenía en cuenta todas las intervenciones que fueron realizadas durante ese periodo. Se tuvo en cuenta molestias gastrointestinales, la presencia de dolor, el medicamento que se utilizaba, principalmente enzimas pancreáticas. Se utilizaron cuestionarios sobre calidad de vida, cuestionarios estandarizados, y en la gran mayoría se tomaron muestras de materia fecal para exploración de la función exocrina del páncreas. Los desenlaces que se tuvieron en cuenta en este estudio fueron los siguientes. Los principales fueron muy similares a los que se tuvieron en cuenta en Panther, que fue muerte y complicaciones principales derivadas de insuficiencia orgánica múltiple, la presencia de fístulas entéricas y hemorragia intraabdominal. Estas como principales. Y las secundarias, pues serían estas de acá, que fueron la fístula pancreática, la presencia de hernia o el desarrollo más bien de hernia incisional, pancreatitis recurrente, pancreatitis crónica o intervenciones pancreáticas por vía endoscópica o quirúrgicas. Este es un esquema del total de los pacientes
de los 88 iniciales que tuvo en cuenta Panther, 43 para el manejo escalonado, de los cuales 8 fallecieron durante el seguimiento, 45 para necrosectomía, 7 fallecieron, y aquí empieza el segundo estudio. Para ese segundo estudio, de los 43 iniciales fueron llevados 30. De esos 30, 28 el seguimiento activo, o sea, las visitas a los pacientes, y 2 de forma pasiva. Y para el otro grupo, que fue en necrosectomía abierta, el total de los pacientes fueron 33, de los cuales, 36, de los cuales 3 tuvieron un seguimiento pasivo. Entonces, realizan el análisis de los datos y nos muestran los resultados. Yo les voy a mostrar aquellos que tienen significancia estadística nada más. Entonces, ellos hacen un seguimiento desde el episodio índice, o sea, desde que empezó el estudio hasta que terminó, desde que empezó Panther hasta que terminó este seguimiento, que es el que más significancia estadística tiene. Y en términos de los criterios o los desenlaces primarios, se puede ver que hay más mortalidad en necrosectomía, en los pacientes que presentaron necrosectomía, y más insuficiencia orgánica también. Así como también, bueno, más falla multiorgánica y más insuficiencia. En términos de hernia incisional, es mucho mayor la presencia en los pacientes que fueron llevados a necrosectomía, así como también la presencia de insuficiencia exocrina y la utilización de enzimas pancreáticas. Todo esto con significancia estadística. Ahora, el seguimiento que se le hizo solamente a los sobrevivientes fue establecido de la siguiente manera. Insuficiencia exocrina es mayor en los pacientes que fueron llevados a una necrosectomía abierta, y esto determinado por las muestras que se tomaron de materia fecal y la determinación de la elastasa fecal con un valor por debajo de 200 microgramos. El uso también de enzimas en el seguimiento a largo plazo es mayor en necrosectomía abierta. En términos de sintomatología, realmente no hay diferencia para los pacientes. Si acaso la única sería la esteatorrea, que pues iría de la mano con la presencia de la insuficiencia pancreática exocrina. Y en términos de calidad de vida, lo que se evidenció es que no hay diferencia, según los cuestionarios estandarizados que se pudieron valorar, entre uno y el otro, entre una o la otra intervención. Entonces, lo que concluyen del artículo los autores es lo siguiente. La muerte y las complicaciones mayores fueron mucho más frecuentes en la necrosectomía, son menores en el manejo escalonado. La insuficiencia pancreática exocrina y la hernia incisional fueron mayores en necrosectomía abierta. No hubo diferencia tanto en intervenciones, reintervenciones, como en costos, como en calidad de vida. Eso es igual para los dos. La fístula pancreática sí es mucho más frecuente o más persistente en los pacientes que fueron llevados a manejo escalonado. Y este manejo, a su vez, conserva mucho más el parénquima pancreático y su función. Eso es lo que concluyen del artículo. Ahora, si miramos el artículo y hacemos un leve pues, análisis en términos de partes del mismo, entonces, en cuanto a su introducción, ese artículo sí plantea un problema clínico específico, menciona tanto el diseño como el lugar como la población, no plantea los criterios de inclusión o exclusión, no se modifican durante el tiempo, la metodología no hay un muestreo o no lo especifica desde el inicio, se plantean variables, eso sí, y se menciona aprobaciones éticas. En cuanto a los resultados, los menciona en términos de significancia estadística, intervalo de confianza, y frente a la discusión es que ellos sí interpretan los resultados, establecen conclusiones, pero en ningún momento hacen mención de la presencia de sesgos o de limitaciones que tiene su artículo. Como conclusiones generales que sacamos después de haber realizado esta revisión son las siguientes. La necrosis pancreática es una entidad muy heterogénea, ¿sí? Hay ventajas que se han demostrado en la literatura
frente al uso del manejo escalonado. Sin embargo, la necrosectomía abierta es una herramienta más. El paciente tiene que individualizarse y no debe simplemente dejarse como la última opción. Y esto va de la mano con lo que presentó Alejo, de la dependencia excesiva del abordaje mínimamente invasivo podría llevar la oportunidad o el momento óptimo para realizar pues, la intervención quirúrgica. Eso era lo que teníamos para presentarle. No sé si de pronto alguien de los profes quiere hacer algún comentario. No, me parece muy interesante, sobre todo nos has traído la continuidad de lo que fue el estudio Panther, porque en su momento fue el que mayor impacto tuvo, sobre todo en ese boom de causar menor daño tisular a los pacientes que se hacían necrosectomía, porque la mayoría de los que terminaban operados abiertos, casi todos iban para UCI, ¿cierto? Hay una cosa que hay que tener en cuenta, me parece a mí, con el manejo de las necrosectomías, y es que aunque aquí estamos comparando el manejo escalonado con la necrosectomía abierta, en pancreatitis uno tiene que estar casi que preparado con muchas alternativas para afrontar esta crisis, porque está claro que no a todos los pacientes se les va a poder hacer necrosectomía transgástrica, no a todos se les va a poder hacer necrosectomía retroperitoneal videoasistida, que es la que usan en el STEP-UP. Hay ocasiones en las que la mejor alternativa es drenarlo por la paroscopia, por ejemplo, ¿cierto? O hay ocasiones donde definitivamente el manejo abierto va a ser la opción de ese paciente. Está claro que hoy en día, incluso los artículos más recientes, lo que más comparan es step-up endoscópico con el step-up tradicional, o sea, hacer necrosectomías endoscópicas después de haber hecho un drenaje inicial a los pacientes, comparado con el que fue en su momento el más popular. Me parece muy interesante pues el tema. El mensaje es que aún así tenemos que tener alternativas para el manejo de estos pacientes porque no hay una sola técnica que sea la ideal para afrontarlos a todos. Gracias. Luego, artículos con poquitos pacientes como para sacar conclusiones importantes de eso. Una cosa que creo que se debe tener muy claro es que las colecciones agudas no se deben puncionar, ¿cierto? Que es una de las cosas que ve uno con relativa frecuencia. Ah, es que tiene una colección aguda que le está comprimiendo el estómago y la quieta. Si no está infectada, no la infecte mandándola a drenar, ¿cierto? En cuanto a las necrosectomías endoscópicas, lo que decía Juan Carlos, no todos los pacientes se benefician o son candidatos a hacerla. Y lo más importante que creo que es el dilema actual cuando operamos un paciente, ¿cierto? Que es cuando consideramos que falló, cuando nos vamos ya a decir, listo, tocó abrir, ¿cierto? Que es algo de lo que en este momento uno se limita por el abordaje que se ve endoscópico. Muchas veces uno dice, listo, no tenemos más tejido para retirar y el paciente no va bien. Seguimos haciéndole abierto o tiene una falla multiorgánica secundaria a su proceso inflamatorio. Entonces, ese es uno de los dilemas a los que nos enfrentamos como cirujanos. Y lo que muestra ese artículo es que cuando necesitamos, la mortalidad se aumenta. Cierto. Gracias. Profe. Yo sí resalto el análisis que hiciste al final del análisis metodológico de los estudios, porque no dejaron claro si realmente es a quienes llevaron a la abierta, si fuera que los que estaban más enfermos, y entonces dichas complicaciones se pueden atribuir a la
enfermedad per se, más que al abordaje. Entonces eso sí, sí le pierde ahí como la claridad como a esa investigación. Y a mí, pues, yo pues, ya sí puedo decir que a mí me tocó desde la formación hasta lo que va viendo uno ahora, que antes hacíamos abierta, y ya el abordaje pues de mínima invasión es muy bueno el resultado de esos pacientes, distinto que nosotros teníamos mucha mortalidad cuando nos tocaba abrir o abordaje laparoscópico, me tocaba a mí salir a defender complicaciones ahora es complicaciones, pacientes que se morían, pero ya con ese abordaje transgástrico hemos visto muy buenos resultados en los pacientes. Creo que esto el que vos comentaste era una continuación del Panther, En el exactamente. Panther, el original, sí hay pues, una descripción más detallada del tipo de pacientes. Pues aquí no. ¿Quiénes enfrentados a la abierta? Era que estaban ya demasiado enfermos y decidieron no dejar claro. Sí, sí. Puntualizar unas cosas y me voy a permitir repetir lo que dijo el doctor Cruz porque aquí arrancamos mal y es no funcionar conexiones agudas. Nosotros lo sabemos, son los clínicos que lo piden, el intensivista de la UCE y el intensivista de la UCE. No, yo conozco un par de cirujanos que todavía están mandando a drenar conexiones agudas. No, pero sin nombre. No voy a decir nombres, pero hay 2 o 3 que se ven conexión que drenaje pícten. No sé cuál es el problema en el concepto. 2, no hacemos intervenciones en necrosis no infectadas. 3, hacemos intervención en necrosis infectada y más de tipo endoscópico con stent de aposición en la amurallada. Muchas veces los endoscopistas no se le van a meter a la no amurallada porque les sangra más, porque tienen más accidentes. Si se le mete muy bien, pero si no se le meten, no tocará otra cosa que drenaje percutáneo. 5, la cosa es que con el advenimiento de la terapia endoscópica y de los stent de aposición, pues se salvó la celda pancreática, pues porque son para eso. Pero el problema no está ahí porque ya hay una modalidad que no teníamos hace algunos años y tocaba abrirlos, como decía el doctor Ivonne. Pero ahora con el stent de aposición, la mayoría pueden salir. A nosotros no nos gusta que le hagan 20 sesiones, pero es preferible muchas veces las 20 sesiones a terminar con una laparotomía. El problema se presenta es cuando la necrosis, que está infectada y que no deja mejorar al paciente, no está en la celda, sino está en lugares alejados de la celda, porque ahí no hay modalidad endoscópica. Entonces está detrás del colon izquierdo, detrás del colon derecho, al lado de la aorta, ahí es donde tenemos los problemas. Y si usted se lee el último up-to-date para necrosis pancreática, puntualiza eso. El problema no está ya en la celda, porque con personal entrenado eso se lo van a desbridar y finalmente, más que por tiempo que por otra cosa, va a quedar limpio. El problema es la necrosis que está deteriorando al paciente a nivel de las otras zonas retroperitoneales. En la zona 2, hasta las zonas pélvicas, hemos tenido aquí pacientes zona 2 derecha, izquierda y en la zona 1 inframesocólica. Eso es un gallo. Y esos pacientes, si aquí no tenemos el entrenamiento, ni el cirujano laparoscopista tiene el entrenamiento para entrar por retroperitoneoscopia, a través de la laparoscopia retroperitoneal y desbridar eso. Y muchas veces nos ha tocado recurrir como a ambos para un manejo con René Marcelo a través de un pigtail ya colocado y a través de eso se van dilatando y finalmente ellos logran entrar. Pero creo que si conozco 2 o 3 casos, no son más. Entonces, nosotros sí tenemos que estar preparados para aquellas necrosis infectadas que no dejan mejorar al paciente, que tienen 2 y 3 pigtails de cada lado y sabemos que eso no va para ningún lado. Con cultivos de gérmenes multiresistentes y que en la zona 2, derecha o izquierda, no importa, generalmente es el lado no importa. Nosotros sí tenemos que estar preparados para abordajes abiertos, para hacer necrosectomías retroperitoneales sin tener que contaminar la cavidad abdominal. Y sí tenemos que estar preparados para levantar el colon y entrar a esa zona retroperitoneal y desbridar.
Yo pienso que ese papel no se puede, porque a la hora que la mínimamente invasiva y gastro diga, eso no es abordable por nosotros, nosotros no nos podemos quedar manicruzados, entonces se murió el paciente. No hubo quien le entrara. Ay, entonces, ¿quién le va a entrar? Si no es el cirujano, ¿quién le va a entrar? Así como hacemos accesos retroperitoneales para abscesos del psoas, para drenar colecciones de otra índole, sí fuimos entrenados de manera abierta para abordar por incisiones J. Gibson la cavidad retroperitoneal de la zona 2 derecha y izquierda. Y eso no se puede abandonar porque es la única opción que yo le veo a aquellos pacientes que sin posibilidad endoscópica y fallido percutáneo, vamos a tener que desbridarlos. Y esos son los que se nos están quedando en el tintero. Pues gracias. Pregunta a ver si de pronto alguien en AMA quiere hacer algún comentario. Listo, entonces yo creo que damos por finalizado el club de revistas. Muchísimas gracias a todos.